Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bienvenidos otra semana a Hablemos de Mercado, semana con, bastante discusión, sobre todo en las redes, sobre tema tasa de interés, que, tuvimos una baja hace un ratito, tema deuda, siempre está esa discusión sobre si la deuda está bien, está mal, la acumulación de reservas que va bastante ligado con eso, son algunos de los temas que vamos a estar tocando con Manu hoy. Arrancamos con una pregunta, si querés, como disparador. Contanos, Manus, qué estuvo pasando con la tasa de interés. Tenemos una licitación que viene ahora a fin de mes, que eso también es importante. ¿Cómo juega todo esto? Bien, bueno, ahí, a ver, tenemos el dato reciente de que han bajado la tasa que viene usándose hoy como referencia en el mercado, que es la tasa de simultáneas, ¿no? Que son operaciones que hace el Banco Central con bancos privados, ¿sí? Bajó del 22 al 20%. En ese sentido, bueno, es un dato a tener en cuenta sabiendo de que tenemos justamente una licitación donde van a vencer unos 14,5 billones de pesos. A ver, todo esto ¿por qué nos interesa? Porque en algún punto el termómetro acá lo tenemos en lo siguiente, es decir, bueno, cada vez que tenemos estos vencimientos grandes, ¿sí? Que son deuda que tiene el gobierno, vamos a decir, con bancos privados, muchas veces, bueno, están en manos del mismo Estado, digamos, ¿no? Pero en este caso particular, la mayoría, digamos, está en manos de privados. Entonces, si esos privados deciden no renovar esa deuda, ¿sí? Lo que te van a estar exigiendo son los pesos. Te dice, che, mira, de esos 14,5 billones de pesos que vencen, no, a mí dame los pesos porque los necesito para la calle, salvo que haya condiciones que sean medianamente apetecibles para que esa gente se meta de vuelta a esa licitación. ¿Qué implica eso? Bueno, es como decir, bueno, no emitimos ningún billete nuevo a la calle. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nosotros venimos repasando mucho algunos conceptos de remonetización, de punto anker, que es justamente esto de que el gobierno va viendo cuántos pesos hay en la calle, en circulación, y cuánto es lo que viene demandando el mercado. Lo que no quiere en algún punto es inyectar pesos a la calle que no tengan una demanda del otro lado y que te generen justamente problemas inflacionarios o que vayan a una cobertura cambiaria y que te genere presión sobre el tipo de cambio. Entonces, ¿por qué son datos importantes? Este dato es importante porque te marca justamente el termómetro de cómo el gobierno viene haciendo esa pulseada. Ahora, bajo la tasa de interés y como que debiera haber menos atractivo en esta licitación, ¿sí? Pero también el mercado es cierto que viene viendo como una caída, digamos, a más largo plazo en términos de tasa. Entonces, bueno, no está muy definido, digamos, el partido en ese sentido, pero sí por lo menos ver qué viene haciendo el gobierno, ¿no? Como para jugar con esto que estamos diciendo nosotros. Te agrego ahí Sí. un dato, porque hay un agravante, por así decir, que es la poca liquidez que tiene el gobierno en su cuenta del Tesoro, digamos, en la cuenta del Tesoro del Banco Central. ¿Qué significa esto? Que si no logran renovar la deuda, no hay tantos pesos disponibles para pagarla. Que igual hay más pesos en otras cuentas que están guardados en bancos, que el Tesoro podría transferirlos a esta cuenta que tiene el Banco Central que se usa para pagar la deuda en pesos y demás. Pero bueno, entonces por otro lado el gobierno está un poco apretado y necesita seguir roleando esa deuda. Y en el caso de que no lo pueda hacer, tampoco es algo catastrófico, ¿no? ¿Por qué para el gobierno es importante? Porque lo óptimo para el gobierno es que esa inyección de dinero a la calle se dé comprando dólares, no por una licitación. El tema es que, no se está dando el remonetizar vía compra de dólares porque el tipo de cambio está muy cerca del techo de la banda y demás, que es lo que siempre venimos diciendo todas las semanas. Entonces, para el gobierno es importante también lograr rolear toda esa deuda para poder inyectar por otro medio que es mucho mejor, al menos hoy, Bien. que es la compra de dólares. Claro, porque digamos ahí haces como un 2 por 1 vamos a decir. Claro. O sea, para que se entienda, digamos, y lo pasamos en limpio, por un canal, digamos, vos tenés todos los vencimientos de deuda en pesos que viene teniendo el gobierno, que esos vencimientos venían siendo de forma quincenal. Entonces, el gobierno cada 15 días tiene que agarrar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Un poco, bueno, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Qué instrumentos? Y también ver del otro lado que tengan mercado para esos instrumentos. En el hipotético caso que uno viera un escenario como en el preelectoral, decía, bueno, che, tenemos que ofrecer una tasa totalmente exagerada,
para que nos renueven esa deuda. O sea, es decir, para que el tipo que tiene la posibilidad de decir, no, a mí dame los pesos, no quiero deuda de nuevo, no te los exija, porque vea una tasa infernal. Es como que hoy eso se va normalizando de a poquito. Pero el gobierno tampoco, a ver, es como que no quiere alivianar un poco la cosa. Cuando digo alivianar, es decir, no quiere salir a decir, bueno, vencen 14,5 billones y quiero que no me renueven nada, porque implicaría agarrar e inyectar a la calle 14,5 billones de pesos. Sí, estoy siendo un poco apocalíptico, pero es como para que se entienda. Y después, por otro lado, tenés la otra alternativa de inyectar pesos a la calle, que sería comprando reservas. Es decir, sale el gobierno a comprar, digamos, dólares, ¿con qué los compra? Con pesos. Bueno, entonces, esa es otra manera, digamos. En ese caso particular estarían acumulando reservas e inyectando cierta liquidez a la calle. Sí. La liquidez en la calle también sirve para mejorar el tema de la actividad en la economía real, ¿no? Porque viene muy restringida. Hoy tenemos una política monetaria muy restrictiva que también ha generado como una ralentización, digamos, en la actividad económica, y eso en algún punto, bueno, hoy el gobierno lo está queriendo también atender. Por eso es como que pasa a estar en un escenario en la óptica del gobierno, a decir, bueno, ver cómo vamos a seguir, pero tampoco querés que se te vaya la inflación. La inflación muchas veces se va por una cuestión de que no hay demanda de pesos. Cuando no haya demanda de pesos significa que no los quiero. Sí, haces cualquier cosa, compras dólares, compras mercaderías y tenés una empresa que, bueno, o lo invertís en cualquier cosa que tengas a mano, digamos, básicamente. Y sobre todo, bueno, tenemos una predilección por el dólar muy concreto en general todos. Cuando se te va el dólar, digamos, o sea, en escenarios como el gobierno anterior, donde tenías un dólar que te trepaba, no sé, 100% en cuestión de semanas, meses, bueno, obviamente que uno dice, bueno, en esos escenarios uno te dan 10 pesos y vos los querés, bueno, o sea, es un problema no los querés también, tener en la mano. Porque en una economía como la nuestra, bimonetaria y con las particularidades propias, lo que termina sucediendo es que si te cae la demanda de pesos por alguna razón, como puede ser incertidumbre electoral o por alguna cuestión económica, por lo que fuere, si te cae la demanda de pesos, compramos dólares. El dólar te sube y eso hace que te caiga más la demanda de pesos, porque vos decís, che, el dólar está subiendo, compro y me cubro, y se termina espiralizando todo. Entonces, bueno, es una de las particularidades que tiene la economía argentina y que hace que estabilizar la situación sea tan desafiante. Más allá de que, bueno, se han hecho buenos avances. Y en ese sentido, ya que estamos hablando de dólares y de acumulación de reservas, ese es el otro gran problema, desafío que tiene el gobierno, que es acumular dólares. Y esto, por ahí, el capítulo anterior de la semana pasada, fuimos mucho más profundo en este tema. Pero bueno, esta semana tuvimos varios cambios en términos de balances y demás, donde vemos que, por ejemplo, se activó el swap con Estados Unidos. Básicamente Estados Unidos cerró la posición que tenían. Estados Unidos había vendido dólares, es decir, comprado pesos, tenía pesos. Bueno, ahora como que ya dolarizó esos pesos, digamos, ¿no? Vamos a decir, dijo, bueno, ya está, los pesos no los quiero más, claro, devuélveme mis dólares, y eso fue lo que activa el swap, digamos. Okay. Básicamente esos dólares, con el mismo préstamo que ellos le dieron, vamos a decir, se autodevolvieron, claro, los dólares, ¿sí? Y se quedaron con una ganancia, digamos. Claro, nos prestaron los dólares que nosotros les vendimos, básicamente. Sí. Obviamente eso tiene unas condiciones, tasa de interés y demás que hoy por hoy no conocemos. No hay comunicados oficiales de parte del gobierno respecto de eso. Y bueno, y después por otro lado también se activó otra parte que es la correspondiente a una transferencia que entra en básicamente dólares que vienen que Estados Unidos le presta al Banco Central, que el Banco Central se los vende al Tesoro y que el Tesoro usa para pagarle al fondo, que había que hacer un pago de 800, 900 millones de dólares. En fin de cuentas, estamos viendo muchos movimientos y en general todos esos movimientos no vienen por el lado del Tesoro, el gobierno comprando dólares en el mercado. De hecho, de los casi 1.200 millones de dólares que juntó, digamos, el Tesoro, solo 100 los compró en el mercado, lo otro viene del Banco Central. Es verdad que no es tan malo como por ahí era en otros gobiernos donde el Tesoro compraba, le compraba dólares al Banco Central y entregaba una letra con un vencimiento que después no se cumplía, o las letras intransferibles. Sí. No es que le dan títulos, sino que le está dando pesos, por lo menos eso es algo bueno, pero la realidad es que, bueno, no es lo que creo que, me parece que es no es lo que la mayoría deseamos en el país, sí. Que se dé ese desgaste paulatino de a poco, ¿no? Sí. Pero bueno, compras tiempo para hacer un plan de compra de reservas y demás, y creo que también había algo de un repo, ¿o no?
Ahí está supuestamente se está hablando de un repo que sería también un préstamo, digamos, de muy corto plazo, de bancos por unos 4.000 millones de dólares, creo, si no me equivoco, que se sumarían a lo que ya estaba, digamos, pero bueno, de todas maneras eso, a ver, estos datos sirven porque lo que terminan haciendo, digamos, aumentan lo que es lo que son las reservas del Banco Central, pero en términos brutos, no netos, ¿no? O sea, y vas comprando tiempo, digamos. Vas comprando tiempo y ahí, digamos, lo más importante es que en ese tiempo que vos vas comprando, que vayas generando condiciones para ir mejorando esas variables macroeconómicas en el medio, porque, a ver, el hecho de pedir plata prestada per se no es un problema, o sea, de hecho, un poco, a ver, si uno quisiera hacer una comparativa con el gobierno anterior, decir, con el gobierno de Mauricio Macri, que también pidió plata prestada, entonces uno dice, che, pará, eso lo podríamos, digamos, traspolar a ese momento, la situación es muy distinta, sumado a eso que recibieron una economía, a mi parecer, bastante más golpeada, en este caso específico, que es el gobierno de Milei, bueno, el tema del déficit fiscal no es algo que se esté negociando. Entonces eso ya per se es una pauta muy importante porque no están emitiendo deuda nueva. No es que yo debo más plata que el mes pasado, que era un poco lo que pasó con este concepto de gradualismo en la época de Macri. Entonces, lo que están haciendo hoy es generando un contexto, ¿sí?, y un país que tenga mayor credibilidad, que mejore condiciones, y dicen, bueno, mira, tenemos estos vencimientos, esta guita la debemos, ¿qué cree que hagamos? O sea, nosotros recibimos un gobierno con este quilombo y lo tenemos que solucionar. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces ahí es donde ellos dicen, bueno, vamos roleando este concepto de rolear deuda, ¿sí? Pero ese roleo de deuda que significa, che, me vence esto, bueno, lo quiero pedalear para más adelante, tiene que ser con mejores condiciones que las que yo debía. Tampoco puede ser un préstamo usurero, como ha pasado con gobiernos, digamos, kirchneristas, digamos, que no vienen al caso, digamos, hoy con lo que estamos hablando. Pero la idea, ¿cuál es? Es decir, generemos mejores condiciones, mejores plazos, ¿sí?, y mejores tasas. Entonces, bueno, ahí está todo bien. O sea, a ver, me vencen 4.000 millones de dólares. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo? Tengo que pagar. O sea, sí o sí tengo que pagar. Bueno, por eso es importante el riesgo país, porque por eso marca esa menor tasa, digamos. Por claro. eso siempre repetimos mucho el tema del riesgo país, sí, viene de eso. Y en ese sentido también tomar más deuda o no, porque ahora creo que se va a empezar esta discusión donde si se abren los mercados de deuda, es decir, si el riesgo país baja lo suficiente como para que endeudarnos sea viable, vamos a empezar la discusión probablemente de cuánta deuda queremos tomar, cuánta deuda va a estar bien, cuánto va a estar mal, bajo qué condiciones. Y bueno, y también está el riesgo justamente de hacer la operación mal, obviamente, siempre está la opción de equivocarse, ¿no? Y en ese contexto creo que es importante que pongamos el foco en que la deuda per se, que vos lo decías recién, no está mal ni bien, depende de para qué la tomes, en qué contexto. Es el caso, por ejemplo, de una empresa. Una empresa, si tomas deuda para una deuda a 10 años para pagar sueldo de los empleados que se paga el mes a mes, por ejemplo, y capaz que no es la mejor de las decisiones, pero si vos, siempre y cuando no estés obligado a hacerlo, ¿no? Capaz que no es la mejor decisión desde el punto de vista financiero, pero si vos tomás un crédito a 10 años para hacer otra planta productiva al lado de la que ya tenés... Porque te va a generar una X cantidad de plata que vos la tenés cuantificada, es otra cosa. Ahí se convirtió. Y ahí, agregarte otra cosa, ahí justo vos que estás hablando del sector privado, es decir, bueno... Todo esto porque voy a decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con este tema de la compresión de riesgo país, con el tema de que el gobierno pague o no pague? Bueno, a ver, te genera una economía creíble y te mejora las condiciones de crédito, quieras o no. Digamos, la tasa de interés a la que se puede financiar una compañía está totalmente correlacionada con el nivel de riesgo país que vos tengas y justamente con el acceso al financiamiento externo que puedas tener. A ver, no, y te hablo de multinacionales, pero eso, digamos... es como que golpea después a todas las compañías en general, o sea, porque también todas las otras variables se terminan ajustando a lo mismo. Entonces, el que piense que está ajeno a esto, no lo está viendo de la forma correcta. O sea, por eso es importante que esto se corrija. E incluso la tasa en pesos también está determinado por la tasa en dólares. En dólares. Porque la tasa en pesos es la tasa en dólares más un ajuste de la devaluación que el mercado, que los diferentes actores esperan. Entonces, si la tasa en dólares te baja y tenés mismos niveles de inflación, mismos niveles de expectativa de tipo de cambio, digamos, manteniendo el resto de cosas constantes,
te va a bajar la tasa en pesos también. Sí. Pasa que en Argentina perdemos el foco porque siempre es mucho más importante la inflación que la tasa en dólares, siempre es más importante la expectativa de evaluación, porque hablamos de números muy grandes. Cuando tenés una inflación del 100, 150, 200%, la tasa de Estados Unidos pasa a ser un problema muy secundario. Muy secundario. De hecho, en lo que es el mercado, digamos, de capitales a nivel local, muchas veces se tiene el sesgo de que se ve lo de acá y se pierde un poco de el foco sobre Estados Unidos cuando bueno, hoy volvimos, digamos, a hablar mucho más del mercado, digamos, externo por una cuestión de que ya nos empieza a golpear. ¿Pero por qué? Porque empieza a ser una economía que está un poco más abierta, mucho más normalizada, y de repente decís, bueno, pará, entonces ahora ya sí me golpea un aumento de tasa de Estados Unidos. Antes lo que terminaba pasando es que se pierde un poco la perspectiva. Vos no sabés ni siquiera cuánto ganás, porque pasaba eso, y eventualmente cualquier financiamiento que uno pudiera tener en peso a tasa fija, contra inflación, después que corría el 20% mensual, te la terminaba licuando a la deuda, y bueno, y ese era el tipo de negocios que había. Hoy eso cambia mucho, o sea, y justamente este tema de la tasa de interés en el 20%, cuando estábamos hablando del gobierno anterior de tasa de 150%, bueno, o sea, es la mejor pauta que tenemos nosotros para decir, bueno, esto se está normalizando. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, todo esto que estábamos hablando nosotros. ¿Y qué es lo que va a producir todo eso? Bueno, debería producir una economía ordenada, donde el sector privado pueda salir a tomar crédito y donde pueda tener mucho más previsibilidad. ¿Qué te va a obligar eso? Te va a obligar, obviamente, a ser mucho más exhaustivo con las decisiones que uno tome. Ya no vas a poder salir a tomar un crédito a tasa fija pensando que te lo va a licuar la inflación, porque ya no vas a tener eso. Y un poco es hoy la materia fina que está haciendo el gobierno. Yo creo que, a ver, lo que están haciendo es normalizando eso, generando un camino previsible donde vos puedas agarrar y ver el dólar, ver la tasa de interés en pesos, ¿sí? Y la inflación, y más o menos las tres converjan al mismo lugar, ¿sí? Que no dé lugar a este tipo de desajustes que después alguien los termina pagando siempre. Te sumo ahí un tema con la tasa de interés porque lo mismo, aunque tomes tasa fija, ahora tenés que tener cuidado con la tasa que estás tomando, porque antes, como siempre, la inflación iba para arriba, aunque la tasa sea alta hoy, en el futuro iba a ser más baja. Hoy que la inflación va para abajo, ponele que seas un poco pesimista y creas que no va a bajar, hoy no podés salir a tomar un crédito a tasa del 90, 100, 120%, como son préstamos personales que ofrecen algunos bancos, porque está muy por encima de la inflación proyectada, que poner que hablemos del 20%, y te pongo un 10% más, o sea, seamos pesimistas, 30%, 40%, estás pagando 2 veces. Claro. No se multiplican las tasas, pero bueno, digo, estás pagando una tasa muchísimo más alta por encima de la inflación. Y ahí agregarte que en el contexto anterior muchas veces se tomaba una línea de crédito que estaba un poco incómoda, pero decía, bueno, de acá 2 o 3 meses la voy a estar pudiendo pagar porque esto se va a licuar. Bueno, esa licuación ya no va a existir. Entonces, cuando uno toma una línea hoy, tiene que ver bien cómo le ajusta el zapato, porque te puede llegar a marcar la pauta del año que sigue, y ahí es donde uno se tiene que poner mucho más fino y bueno, apretar mucho más en las compañías, digamos, sobre el sector financiero para tomar decisiones bastante más inteligentes, y ahí, bueno, agarrar y concentrarse sobre el aparato productivo, es decir, sobre la compañía, digamos, sobre su solvencia, digamos, en materia económica, y olvidarse de a lo mejor de ese tipo de cosas que, bueno, estaban muy de moda, o estoquear mercadería, bueno, o sea, son cosas que cambiaron. Hoy con un dólar medianamente estable, con una inflación a la baja y una tasa de interés que el mercado está medio dividido, ¿viste? Hay gente que está diciendo que está alta, y otros que están diciendo que todavía está, que la consideran que está bastante baja. Bueno, yo creo que si este sendero de normalización sigue y la inflación sigue bajando, bueno, podemos decir que es una tasa que todavía sigue un poquito alta y que, bueno, que debería tender a comprimir incluso más, ¿no? O sea, pero bueno, hay que darle tiempo, y bueno, todo esto está correlacionado con lo que hablamos recién. Es decir, bueno, ¿qué tiene que ver que el gobierno, digamos, tenga la posibilidad de rolear esa deuda el día de mañana? Y bueno, es porque te golpea sobre esto, te golpea el hecho de que vos lo puedas hacer. Lo vas a hacer en la medida que tengas un riesgo país que esté más bajo. El riesgo país comprime si la economía ve que vos le vas a cumplir, y por otro lado el riesgo país también te marca el endeudamiento que puede tomar tanto el soberano, digamos, es decir, el gobierno con el sector externo, como también las compañías a nivel local. Porque nosotros no estamos exentos de ese riesgo. Entonces cuando va, no sé, una compañía, vamos a hablar de una multinacional, porque las multinacionales son el caso más
Sí, colocan deuda afuera, colocan entonces deuda es más afuera. lineal y es más fácil hacer Pero el paralelismo. el tipo que les presta de afuera de la plata les dice, che, mirá, si yo a tu país, yo a tu país lo estoy viendo de esta forma, o sea, a ver, uso la RIC Free, que es la tasa del Tesoro de Estados Unidos, decir, bueno, a eso le sumo el riesgo país, bueno, yo te tengo que prestar mínimo a esa tasa e incluso un poquito más a lo mejor, porque no sé, a lo mejor la compañía no es tan grande o se le suman un montón de primas en el medio, pero independientemente de eso, o sea, eso te marca como una especie de piso. Sí, esa sería la normalidad. Esa sería la normalidad. Ahora, si esa tasa logra bajar, ¿cómo la bajo? Bueno, si vos tenés una compresión de riesgo país, la tasa a la que va a poder salir a financiarse esa compañía va a ser más baja, o por lo menos ese piso del que vas a empezar a hablar va a ser mucho más bajo. Eso, quieres o no, te chorrea toda la economía, o sea, toda la economía se beneficia de eso. Y más allá de tema tasas, por ahí bajando el tipo de cambio como para concluir esa parte, creo que no deberíamos esperar grandes movimientos del dólar. En principio, bueno, también nos podemos centrar en lo que dice, por ejemplo, el tema bandas. Caputo dice, no vamos a cambiar el esquema de bandas. En principio tampoco se modificaría ese 1% que va subiendo el techo, el precio en el que el gobierno sale a vender. Se va ajustando todos los meses 1%. En principio seguiría así. Por otro lado, Bausili, que es el presidente del Banco Central, dice no estamos considerando armar un cronograma estricto de compras diarias, donde el gobierno se comprometa a todos los días comprar X cantidad de dólares, con lo cual creo que de forma indirecta lo que nos están diciendo, lo que podemos esperar tomando eso, es que el dólar no varíe mucho, porque si no vas a tener una presión compradora fuerte de parte del gobierno, probablemente no debería subir, más allá de que hoy haya subido. La realidad es que por una cuestión estacional también, viene fin de año, hay mucha demanda de pesos, hay que pagar aguinaldos, hay mucho gasto y consumo en pesos por las fiestas, por Navidad y demás. Entonces, en general, diciembre es un mes tranquilo en términos de tipo de cambio. Además, porque venimos con lo que decíamos antes, muy poco dinero en la calle, entonces eso también te quita presión el tipo de cambio porque necesitas usar los pesos para otra cosa. En líneas generales creo que no deberíamos esperar, es más, incluso sería razonable también que el tipo de cambio baje un poco. Pero bueno, creo que para adelante, hoy por hoy, parece bastante estable el panorama. Sí. No sé si coincidís. No, sí, yo creo que sí. Y aparte también, a ver, un dato que no es menor es ahora el tema este dato de Schwab con Estados Unidos que cierran por esta compra de dólares que habían, compra de peso en realidad por parte del Tesoro de Estados Unidos, también le da cierta libertad al gobierno porque un poco estaba la duda en el mercado de decir, che, esta gente compró esos pesos, pero también los tenés metidos en el manejo de la política monetaria después del gobierno. Bueno, el hecho de que hayan cerrado la posición es como que hoy el gobierno le da la flexibilidad para hacer lo que quiera. Sí, básicamente, perdón, para aclararlo, siempre estaba la idea de, che, si el gobierno sube las bandas o sale a comprar y el dólar sube, Estados Unidos va a perder plata. Entonces te van a presionar para que no lo hagas. Bueno, eso ya no está. Eso ya no está, pero de todas maneras, a ver, y hoy Caputo, digamos, con toda la libertad del planeta, sale a aclarar de que ese esquema de bandas lo quieren mantener. Yo le tengo, a ver, y lo hemos dicho 1000 veces a eso, le veo mucho sentido al esquema de bandas. Desde el punto de vista de que es como a ver, los vencimientos están, y es muy grave cuando un país no paga, ¿sí?, esos vencimientos de deuda soberana que tiene, que son unos 37.500 millones de dólares para los próximos 2 años. Ahora, hoy el gobierno es como que, a ver, cuando empieza a haber un riesgo país comprimido, una economía medianamente ordenada, empieza a proponer reformas laborales y todo, es como que empieza a ver, decir, che, de repente me ajusta un poquito menos el zapato, estoy más tranquilo, porque, a ver, si no acumulo reservas, siempre tengo un plan B. ¿Cuál es? Salir al mercado y pedir un financiamiento, es decir, hacer un roleo de esa deuda a muy buen plazo, a muy buena tasa, y ese problema lo pedaleo para más adelante. Si roleas la deuda es lo que siempre decimos, no necesitas reservas porque no vas a pagar nunca. Siempre y cuando trabajes en la parte de tener la confianza del público inversor para que no vengan a pedirte. O sea, es paradójico, pero si vos le prestaste plata a alguien y ves que está medio ajustado y se la vas a pedir. Claro, y ahí, en cambio, cuando estás sobrado, no. No, ni habla. Y después, a ver, y en eso que decís vos, decir, bueno, si yo tengo eso medianamente garantizado, porque, a ver, la compra de dólares históricamente siempre es por una cuestión de cobertura, porque vos ves un riesgo, digamos, ¿no? Y eso es lo que siempre ha marcado, digamos, a la Argentina, y independientemente de cualquier cosa. A ver, con Milei venía todo bien, qué sé yo, y bueno, ves un riesgo electoral, salí y compras dólares. Esa presión que tuvimos, o sea, 100% está reflejada por eso. Ahora, hoy, decir,
bueno, si yo despejo esos vencimientos, empiezo a ver que Argentina viene cumpliendo, che, no toma deuda nueva, o sea, lo que viene haciendo es renovando vencimientos, digamos, o sea, vence una deuda y dice, bueno, la pedaleo para más adelante, mejore la tasa, mejore el plazo. Eso no es tomar deuda nueva, ¿sí? Entonces, el problema de acumular reservas es como que ellos lo tienen, porque ellos lo han planteado que lo tienen ahí, digamos, arriba de la mesa como un tema principal, pero un principal, ¿sí? Y accesorio en realidad de la estabilidad cambiaria. Sí. Yo creo que ellos van a priorizar eso otro, o sea, van a priorizar mantener un dólar estable, una economía medianamente tranquila, ¿sí? Donde uno pueda volver a tener cierta previsibilidad y aparte eso va a servir para la economía real y después decir, bueno, nos aboquemos a esto otro. Sí, y lo dejan muy reflejado en todo lo que tiene que ver con el sector financiero. O sea, un poco todo esto que estamos hablando acá yo creo que es la traducción más sencilla que se puede hacer de lo que viene pasando hoy en el sector financiero con el tema bono, con el tema curva de pesos, y, o sea, pero es la pauta que te viene dando y los mensajes, los micromensajes que viene dando el gobierno de que, bueno, quieren un dólar estable y esa es la prioridad hoy. O sea, lo otro, bueno, vamos viendo cómo se va desenlazando, vamos viendo si hay demanda de pesos y si nos que da tenés tiempo y tenés herramientas para seguir ganando ese tiempo, que es lo que venimos. Sumado a eso tenés también hoy una elección que salió mejor de lo planeado y que te permite hacer cualquier reforma, digamos, en materia tributaria, laboral, que ya lo vienen hablando, y eso obviamente mejora todos estos ratios y todos estos números de los que venimos hablando, mejora el riesgo país, o sea, y ahí, a ver, y es importante trabajar sobre eso. Hoy veíamos un poco las métricas, digamos, de lo que eran los bonos argentinos, justamente del programa, y veíamos que Argentina hoy por hoy, en términos de rendimiento, ¿no? De lo que tiene que ver con soberanos, que son los bonos emitidos, digamos, por el gobierno de Argentina, que está atado a esto, al riesgo país, ¿sí? Que es el principal, digamos, es el principal driver de esos, de esas TIR, ¿sí? De esos bonos, vienen cotizando como si fuéramos Ecuador y Angola. Entonces, creo que hay mucho más, digamos, para trabajar en ese sentido, pero de todas maneras lo importante acá es el sendero, es decir, bueno, el mercado viene mejorando, el mercado viene comprimiendo eso, esos bonos, digamos, que son bonos que van a vencer los próximos años, bueno, hay que ver si el gobierno tiene las reservas acumuladas para pagarlo, o llegado el momento del vencimiento y dice, no, pará, vamos a rolear esa deuda, porque bueno, porque hoy tenemos riesgo, claro, porque puedo hacerlo. Te repito, no están tomando deuda nueva, o sea, lo que están haciendo es pagando lo que deben. Entonces un poco es agarrar y entender ese concepto, porque hay mucha confusión en el mercado, decir, bueno, este gobierno nos ha endeudado, y eso no pasó y por lo pronto, digamos, el gobierno deja claro que no va a pasar. Sí, y yendo también, bueno, yo pienso igual que en cuanto a que van a cuidar este equilibrio, que es mejorable obviamente, siempre hay cosas mejorables, pero que no me parece que estemos en un punto crítico. Y por otro lado, porque creo que el gobierno va a estar explorando otra alternativa, que para ir cerrando, por ahí lo comentamos medio rápido, lo charlábamos, lo vimos en una columna de Ariazu, que realmente está muy buena porque plantea una mirada por ahí un poco, que tiene mucho sentido, pero de la que se habla poco, que básicamente él ve los procesos de acumulación de reservas de otros países de Latinoamérica, Sudamérica y el Caribe, y bueno, y él ve que en la mayoría la acumulación de reservas se dio tomando deuda, que por ahí puede sonar como que es medio falso, muchas veces le llamamos como que son reservas no genuinas, porque un día las tenés que devolver, pero si vos construís confianza y mantenés una economía sana, el mercado no te va a pedir que devuelvas esa deuda. Sí, más que nada. O sea, es muy sostenible en largo plazo. O sea, en realidad debiéramos hoy tener el foco de discusión más que en pensar en cuando se la lleven para afuera, en tratar de generar las condiciones, ¿sí? Macroeconómicas y coyunturales en el país que permitan pensar de que esa plata se va a quedar siempre. Claro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar a 4 años. Sí. Y un poco, bueno, y el que viene y te mete la guita acá en Argentina también piensa igual. Entonces, sí, está la idea de que es de hecho es la idea que pasa con muchos mercados emergentes, que son mercados de trading. No hay largo plazo en emergentes. Bueno, hay que construirlo. Le pasó a Macri. Pasó a Macri, de hecho, una de las grandes, digamos, uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno de Macri es que cuando cambiaron las condiciones macroeconómicas, digamos, a nivel global, suba de tasa de interés de Estados Unidos, le sacaron todos los dólares, digamos, que habían ingresado vía cuenta de capital,
desarmaron, habían hecho carry a 10 manos, la tasa era muy alta, desarmaron todo eso y se llevaron los dólares y bueno, Argentina Claro, cuando quedó, salen a comprar los sí, dólares, el tipo de cambio se te dispara se y ya te- le empezás a correr de y ya ahí atrás empezás, constantemente. sí, sí. Entonces por ahí está bueno esto de empezar a pensarlo de otra manera, de no busquemos un tipo de cambio alto para que entre en dólares porque el tipo de cambio está alto, sino tenemos esa otra vía, que incluso estos países lo han hecho, bueno, según esta columna, lo han hecho con déficit de cuenta corriente, que es también la crítica que se hacía, sobre todo cuando se habla de la cuenta corriente hace algunos meses, al gobierno. Entonces, existe esta otra alternativa Sí. y da la impresión de que el gobierno va a encarar por ese lado, porque no hace cambios para tener un tipo de cambio alto. Sí. Entonces, yo creo que están mirando más esta salida y que hace mucho sentido. Entonces, también para adelante, si se encara ese camino, bueno, no necesariamente va a estar mal estar tomando deuda. No, Hay que ver de nuevo qué condiciones y qué se hace con la plata y demás, ¿no? Pero la deuda por sí misma no nos dice nada. Hay que ver cómo se instrumentan las medidas y puede haber un esquema donde se tome deuda y no se termine como pasó con el gobierno de Macri. bueno, y después como para resumir lo que hablamos, para los que les guste, digamos, todo lo que tiene que ver con mercado, poco hablando así de este panorama que venimos viendo, bueno, repasar hoy, digamos, en materia de inversiones, que es lo que hay, tenés todo lo que tiene que ver con curva de soberano, que son todos los títulos GD, los AL, por ahí en ese sentido, los más atractivos pueden llegar a ser los que están en la parte más larga de esa curva, es decir, los bonos que tienen vencimiento más largo, ¿sí? Los que vencen, tenés el GD 41, o sea, son Sí, bonos bien sí, para adelante. cuanto más largos sean, más te vas a beneficiar de una baja del riesgo país y por el contrario, como siempre decimos, también juega del otro lado. Si el riesgo país sube, Tal cual. bueno, van a ser los bonos Si que querés más mitigar golpeados, ¿no? ese riesgo, a lo mejor, porque sos un poquito más conservador, te tenés que ir como a la parte más corta de la curva. Es Así decir, un GD30, que son bonos que vencen no sé, el 80%, si no me equivoco, más o menos se está amortizando en el gobierno actual y después queda un pedacito, digamos, que quedaría para el próximo gobierno. Después, el materia bopreales, digamos, que son también vienen rindiendo, bueno, hoy estaban bastante, ahí había un El Boprel cambio. 28 comprimió mucho, que lo veníamos siguiendo todas las semanas, siempre mencionamos el Boprel 28 porque rinde bastante más que el resto. Es verdad que por ahí tiene un riesgo de default, si no se dan estas condiciones de acumulación de reservas y demás, tiene un riesgo distinto, por así decirlo, un poco más fuerte que los demás, pero bueno, la tasa viene comprimiendo bien, por encima del 10%. Todavía creo que, sobre todo cuando lo comparas con el resto... Sí, es como sigue que venimos medianamente viendo tasas que atractivo. van entre el 8 y el 10%, vamos a Sí. decir, en materia de lo que tiene que ver con Sí, sí. Bopreales y todo lo que tiene que ver con soberano. Convengamos que Bopreales se está viendo como algo más conservador, de hecho se lo ve como un sinónimo de dolarización. Y después el otro dato que me gustó, como para plasmarlo acá, es el tema de los contratos de futuros, porque estaban cotizando a julio del año que viene, ¿sí? Dentro de lo que sería el esquema de bandas, ¿no? O sea, venía en el tramo, sí, vamos a decir, en términos de contrato de futuro el mercado viene viendo, ¿sí? De que el gobierno va a respetar el esquema de bandas cambiarias y no está apostando contra el dólar por lo menos hasta julio del año que viene. Eso dentro de todo es un dato positivo porque esos números los veníamos viendo si no me equivoco, a abril del año que viene. Bueno, eso se estiró ahora a julio, con lo cual es como que el mercado empieza a ver algo que está más ordenado, ¿sí? Sí, En es realidad, parte de la normalización, es parte que se de la te normalización. normalicen las curvas. Y que el de todo mercado tipo. también se te calme. Es decir, Ujú. che, si ahora el inversor, digamos, que está del otro lado, dice, che, creo que esto empieza a tener sentido, es como que eso también alienta y ayuda también Sí, en sí. toda esta sinergia de lo que venimos hablando, Ujú. ¿no? ¿Mm? Bueno, buenísimo. Un buen dato para cerrar. Bastante, creo que hay bastante optimismo. Sí, sí, Pero bueno, creo que justamente es toda una normalización de muchas cosas que se está dando mucho más rápido de lo que esperamos, en buena parte porque hubo un resultado inesperado en las elecciones, pero creo que para adelante de a poco se empieza a despejar todo el ruido, ¿no? Sí, así es. Bueno, Juan, nos vemos la semana que viene Así es. en otro capítulo de Hablemos de Mercado.